Mire, solamente a modo de introducción, Romanos capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo dice esto acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta? Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces ahí establece las dos cosas, su muerte, ¿verdad? Y su resurrección. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La muerte y la resurrección de Cristo son el corazón del Evangelio. Es la fuente y la esperanza de nuestra fe ahora y nuestra seguridad eterna de salvación. Si Jesús no hubiera muerto efectivamente en la cruz, tendría que haber muerto lógicamente de otra forma, ¿verdad? Por algún motivo natural. Pero eso entonces significaría que la muerte de Cristo no hubiera sido expiatoria. Es decir, no hubiera sido la ofrenda por el pecado. No habría salvación, no habría redención, no habría justificación, no habría santificación, no habría adopción ni glorificación. Todas esas bendiciones que menciona Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, en donde dice que en Él, nosotros fuimos hechos todas esas cosas en Cristo, ninguna de esas cosas habría sido posible si Él no hubiera muerto efectivamente en la cruz. Hay algo importante que recordar, hermanos, del propósito de Juan cuando él escribió su evangelio. Y si me acompañan igual rápidamente allí al capítulo 20, el versículo 31, allí está definido el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Y fíjese lo que dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué es tan importante recordar este propósito de Juan al escribir su evangelio? Porque cada cosa que él escribió fue con ese propósito, de que podamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Salvador. Por lo tanto, cada detalle del relato de Juan apunta a ese propósito. Un comentarista bíblico muy renombrado llamado Warren Wiersbe, hablando acerca de la muerte de Jesús, dijo lo siguiente: llevará toda la eternidad para revelar lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz. Llevará toda la eternidad, revelar todo lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz. Mire, alrededor del año 1800, es decir, más de 2 siglos atrás, entre algunos teólogos liberales alemanes se empezaron a gestar, a formular algunas teorías acerca de la muerte de Jesús. Por ejemplo, en el año 1780, Frederick Barth formuló que Jesús fingió su muerte por medio de narcóticos proporcionados por el médico Lucas y que después, con la ayuda de José de Arimatea, fue sacado de la tumba. Otro escéptico llamado Carl Venturini, alrededor del año 1800, propuso la teoría del desmayo, en la que Jesús, producto de la agonía en la cruz, se desmayó. Por eso, entre otras cosas, la sorpresa de Pilato, por ejemplo, cuando vinieron a informarle que él ya había muerto. Porque se saca la cuenta más o menos de que Jesús tiene que haber estado aproximadamente 3 horas crucificado. Y normalmente los crucificados a veces pasaban días hasta que morían. Era tal la agonía y el sufrimiento que morían y los dejaban ahí para que después se los comieran los pájaros, las aves, se pudrieran. Era terrible todo lo que era la muerte por crucifixión.
Entonces, este escéptico, ¿cierto?, dice que él se desmayó producto de la agonía y por eso Pilato se asombró cuando le habían informado que Jesús había muerto y que después de haber sido puesto en la tumba, con el descanso y el aire fresco se despertó. Sus discípulos entonces y otros seguidores lo sacaron del sepulcro y entonces hicieron correr el rumor de su resurrección, y otros más. Hicieron también teorías populares y conclusiones, todas con el fin de negar específicamente la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Por lo tanto, para negarla, obviamente debían primeramente negar que efectivamente Él había muerto. Que Él había muerto. El pasaje que nos corresponde ver hoy, hermanos, encontramos tres elementos claves que demuestran que Jesús efectivamente murió en la cruz. El primero es el proceder de los soldados. Fíjese allí entonces conmigo en Juan 19, versículos 23 y 24, y después vamos a saltar al 31 al 37. El proceder de los soldados. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Esto era común, ¿verdad? Los soldados se repartían, ellos eran los verdugos de la cruz, ¿verdad? Ellos fueron los que clavaron a Jesús en la cruz, probablemente no fueron los mismos que lo azotaron. Habían soldados que como que tomaban roles diferentes, ¿no? Los que azotaban por una parte, escarnecían, y todo eso lo vemos en el Evangelio, ¿verdad? Cómo trataron y maltrataron a Jesús al punto de que él ni siquiera pudo cargar su cruz, su propia cruz, durante ese trayecto de aproximadamente 1,5 kilómetros en que tuvo que caminar desde la fortaleza Antonia, donde fue juzgado por Pilato y la gente, hasta el lugar en donde fue crucificado. Y estos soldados que lo crucificaron, que lo clavaron a la cruz, ellos como verdugos tenían la opción de repartirse las cosas de las personas que estaban siendo allí crucificadas. Y esto fue lo que hicieron. Pero Juan agrega algo importante, dice que todo esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, ¿no? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando David escribió este salmo, el Salmo 22, él en aquellos años, imagínense, 900 años antes de Cristo, todavía no existía este sistema de ejecutar, torturar, ¿cierto?, a las personas. Pero David ya estaba viendo proféticamente, de alguna manera, cómo iban a ser los padecimientos de Cristo. Y Juan dice que todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura, ¿no? Hasta el último minuto, el Señor estaba cumpliendo lo que la escritura decía. Hermanos, esta escena, allí imagínense los soldados tirando los dados, incluso repartiéndose la ropa del Señor. Es una escena muy, muy gráfica de lo que es hoy día la indiferencia también hacia Cristo. Mire, hoy día incluso no es tanto la hostilidad a Cristo, la hostilidad al Evangelio, sino peor aún la indiferencia que hay. Eso es peor aún. Que a la gente no le importe nada esto, que a las personas les dé exactamente lo mismo. Imagínense, ahí está la persona que está muriendo, que está siendo crucificada, y los soldados jugando a los dados abajo, ¿no? Así como que fuera algo tan insignificante, tan poca cosa, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo. Y lo que Cristo estaba haciendo ahí en la cruz, Él estaba muriendo incluso por esos pecados, por esas maldades. Y así es la gente hoy día.
no se sienta mal, hermanos, cuando vea a las personas indiferentes al amor de Dios, a la obra de Dios. Porque eso ha ocurrido siempre, eso ha sido del principio. Y esta escena ahí en la cruz nos muestra eso, esa indiferencia, esa maldad de los hombres hacia el Señor. Pero después, ¿no es cierto?, hubo una situación, y ahí es donde pasamos nos saltamos al versículo 31, que era que los judíos estaban un poco apurados, ¿verdad? No tanto como nosotros ahora, no. Estaban un poco apurados porque se les venía la hora de que iban a entrar en el día de reposo. Entonces ellos veían que no iban a poder llevar a cabo sus costumbres en forma normal, entonces querían apurar el proceso y dice el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿se fija? Ese indicio es muy importante, porque los soldados estaban dando este testimonio, ¿verdad?, de que Jesús ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, versículo 33. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Como lo que decía el propósito allá que leímos, ¿no? Esto es lo que está escribiendo Juan. Mire, hubo una investigación, este hecho fue analizado por médicos forenses, los cuales llegaron a la siguiente conclusión acerca de la muerte de Cristo y de todo esto que está aquí escrito en estos relatos y en los otros pasajes paralelos de los otros evangelios. Ellos llegaron a la siguiente conclusión: serían al menos 10 los diferentes aspectos médicos que le causaron la muerte a Jesús. Síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipertensión, infarto al miocardio, ruptura de ventrículo, muerte súbita, entre otras cosas. Esto analizado por médicos forenses. Usted lo puede buscar, está ahí, googleelo, y lo va a encontrar y se va a leer una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Aquí yo estoy haciendo una síntesis de eso, no puedo leer y explicar todo lo que puede uno leer acerca de ese informe. El cuerpo médico forense que analizó los relatos de los evangelios junto con la evidencia histórica acerca de las crucifixiones romanas, concluyeron que Jesús no murió por agotamiento ni por los golpes o por las 3 horas que estuvo crucificado, sino que murió por la agonía de la mente, la cual produjo el rompimiento del corazón. Su evidencia viene de lo que sucedió cuando el soldado romano atravesó el costado izquierdo de Cristo. La lanza liberó un chorro repentino de sangre y agua. Esto no solo prueba que Jesús ya estaba muerto cuando fue traspasado, sino que, como el doctor Thompson cree, que ello también es una evidencia del rompimiento cardíaco. El renombrado fisiólogo Samuel Houghton cree que tan solo la combinación de crucifixión y ruptura del corazón podría producir este resultado. El hecho de que Juan haya visto, porque él le está escribiendo esto, ¿entiende? Y dice que él vio que cuando el soldado le enterró la lanza en el costado a Jesús, brotó sangre y agua. Por eso dice, el que vio estas cosas da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Juan no sabía la razón por la que salió sangre y agua del corazón de Jesús, pero estos médicos al analizar forensemente, en forma
técnica, lo que sucedió, ellos están diciendo, el Señor Jesús murió, Él estaba muerto y su corazón estaba destrozado. Su corazón se reventó, literalmente. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta? Y en forma significativa, el proceder de estos soldados está siendo en este momento uno de los elementos clave para establecer que efectivamente Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Pero una segunda cosa que vemos aquí en este relato es las palabras de Jesús, ¿no? No solamente el proceder de los soldados, sino en segundo lugar las palabras que Jesús dijo en la cruz. Se han escrito libros acerca de esto, ¿saben? Se han escrito canciones, poemas. Alguien resumió o trató de sintetizar, juntar del relato de los 4 evangelios las palabras de Cristo y se llega a la conclusión de que fueron 7 palabras claves las que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Y aquí Juan nos da por lo menos 3 de esas 7. La primera está allí en el versículo 26, ¿ya? Versículo 26. Dice que estaban algunas mujeres presenciando la muerte de Jesús en la cruz y entre ellas estaba su madre, ¿cierto? Y dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, versículo 27, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es una de las palabras que Jesús dijo estando en la cruz. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué Él entregó su madre a su discípulo amado? Este era un gesto, hermanos, un gesto de ternura, de amor del Señor. ¿Se da cuenta? Él era el hijo mayor. Y Él, siendo su madre viuda, Él, de acuerdo a la tradición judía, Él era el responsable, Él era el líder de esa familia, de ese hogar. Y viendo Jesús esa situación de que Él iba a morir, de que Él ya no iba a estar más en este mundo, Él entrega el cuidado de su madre a su discípulo amado, a Juan. ¿Se da cuenta? Mire, esto nos muestra el amor, hermano, el amor y la ternura de Cristo, aún estando Él en agonía en sus últimos momentos. Él está preocupado de las cosas más de los detalles, por así decir, de las cosas más significativas para Él. Él está preocupado de su madre. ¿Quién va a velar por ella? ¿Quién va a cuidar ahora de ella? Qué hermoso ese gesto. Es una muestra del amor y de la ternura de Cristo. Es una muestra de que Él está preocupado de nosotros, hermanos. De que Él cuida de nosotros. De que no solamente las cosas grandes o las cosas relevantes, sino también esas pequeñas cosas del día a día. El Señor también vela por nosotros en todas esas cosas. Porque Él nos entiende en nuestra humanidad, en nuestras necesidades como personas en este mundo. El Señor sabe. Como Él dijo, ¿no? En un momento hablándole a los discípulos, no se afanen por las cosas de la vida, porque el Padre que cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Que ustedes valen más que las aves o que las flores del campo que se visten de una manera tan maravillosa, ¿verdad? El Señor cuida de nosotros. ¿Crees eso, hermano? Sí, Él cuida de nosotros. Pero Él también dijo una segunda frase, dice allí el versículo 28 al final, después de esto, ya que Él había entregado el cuidado de su madre a su discípulo amado, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya venía el fin, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Qué importante esta frase, ¿sabe? Tengo sed. ¿Qué persona, qué ser humano en esta vida alguna vez no ha tenido sed? O hambre, o se ha cansado, ¿cierto? Todas esas cosas que menciona el Evangelio acerca de la humanidad de Cristo. Juan quería resaltar esto para recordarnos que el que estaba muriendo allí en la cruz era el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios,
pero que también era un hombre, como tú, como yo, una persona, un ser humano. Él era 100% Dios, pero él era también 100% hombre. Y él tuvo sed. Y se cumplió lo que la Escritura decía, ¿no? También allí en el Salmo 69. El Señor está cumpliendo todos los detalles de lo que la Biblia decía, las profecías anunciaban acerca de él. Y dice que le acercaron un poco de vinagre, una vasija que estaba allí llena de vinagre, y la empaparon y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Para el tiempo en que Juan escribió su evangelio, casi al final del primer siglo, ya estaba en todo su apogeo un movimiento filosófico que se llamaba el gnosticismo. Este movimiento era una combinación de filosofía y religión. Y una de sus doctrinas básicas era que el espíritu es totalmente bueno y la materia es totalmente mala. Entonces, ese principio básico de su pensamiento los llevaba a estas personas a la conclusión de que era imposible que Dios, el cual es espíritu y por lo tanto 100% bueno, hubiera tomado la forma humana o material en la persona de Jesús. Entonces, ¿qué creían ellos acerca de Jesús? Decían, entre otras cosas, que Jesús, por ejemplo, no tenía un cuerpo de verdad, sino que era una especie de fantasma. Ellos enseñaban, por ejemplo, que cuando Jesús caminaba, Él no dejaba huellas. Imagínense, porque su cuerpo verdaderamente no era real, Él era un espíritu solamente. Se basaban, entre otras cosas, por ejemplo, en ese hecho cuando los discípulos ven, ellos estaban en la barca y estaban en una tormenta, ¿cierto? Y en un momento Jesús vino caminando por el agua y dice que ellos lo vieron y creyeron que era un fantasma. Se basaban en eso, ¿no? Para hacer más segura su conclusión. Además decían, entre otras cosas, que Dios no podía sufrir. Por lo tanto, Jesús realmente no sufrió. Y que pasó por la experiencia de la cruz sin padecer ningún dolor. Mire qué contradicción con lo que Juan nos está diciendo aquí, ¿cierto? Jesús sufrió el dolor y la agonía, hermanos. Y esto quedó reflejado en una de estas frases, y en esta en particular, en donde él dijo, con toda angustia, tengo sed, tengo sed. Pero en tercer lugar, está esta última frase en el versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dice? Consumado es. Esta es una de las frases más icónicas, más célebres de lo que Jesús dijo al morir en la cruz. Tetelestai es la palabra en griego para definir esta frase que está traducida como consumado es. Tetelestai. Esta es una palabra común muy usada en diferentes ámbitos, pero mayormente en lo que tenía que ver con el comercio y las transacciones. Los otros evangelios no hacen mención de esta palabra. Los otros evangelios también enfocan otras cosas que dijo Jesús estando en la cruz, como Lucas, por ejemplo, que habló acerca de esta conversación que él tuvo con los dos hombres que fueron también crucificados junto a él, ¿verdad? Pero Juan menciona esta última frase, consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús cuando él estaba diciendo esto? Este fue un grito de victoria, hermanos. Este fue un grito de gran victoria. No dijo él, todo se acabó, como si estuviera reconociendo una derrota, sino que él dijo a gran voz, todo está hecho, todo está hecho. Ya lo había dicho, ya lo había adelantado Jesús en su oración en el capítulo 17, versículo 4, cuando oró en Getsemaní y dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así oró Jesús. Y esa frase allí en 17.4, Juan 17.4, es la misma palabra que él estaba diciendo ahora aquí en la cruz, consumado es. Los que más usaban esta palabra eran los comerciantes. Y cuando a ellos se les pagaba lo que ellos vendían, entonces ellos decían, ya todo está pagado, tetelestai.
Por eso, hermanos, que nosotros también podemos decir con toda propiedad que Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Ya no hay nada más que hacer, sino solamente creer y aceptar el don de la gracia de Dios en Cristo por nosotros. Porque todo ya está hecho, todo está pagado, todo ha sido consumado. Tetelestai. Entonces, no solamente el proceder de los soldados es un elemento clave aquí que nos da Juan para mostrarnos que efectivamente Cristo murió en la cruz. No solamente las palabras mismas de Jesús, al decir esto, finalmente ya todo está hecho, sino que en último lugar, lo que vemos allí en versículo 38 al 42, es que Él fue puesto en una tumba. Jesús fue puesto en una tumba, y no sé si haya alguna cosa más gráfica de que una persona haya muerto que ser colocado en una tumba para demostrar que efectivamente esa persona murió. Todos sabemos que lo último que se hace, ¿no es cierto?, con una persona que ha fallecido es que es llevado a un lugar, a un cementerio, y es colocado, es puesto en una tumba, ¿verdad? Y vaya qué tumba fue esta, ¿no? No era cualquier tumba. Fíjese, versículo 38, en adelante, por favor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Se da cuenta? Mire todos los detalles que da Juan acerca de cómo Jesús fue sepultado. Dice que lo llevaron a una tumba, era una tumba especial, era de José de Arimatea. José de Arimatea y Nicodemo, al parecer, había habido un tiempo en que ellos habían estado como secretamente siguiendo a Jesús. Pero ahora ya, al fin, cuando todo estaba consumado, de alguna manera, ellos se la jugaron, ¿no? Y salieron de su secretismo creyente y ya se la jugaron definitivamente por Jesús. ¿Sabe? Eso fue muy valeroso. Porque en Lucas hay un relato de otros discípulos, entre comillas, que quizás ellos fueron más abiertos en el momento que Jesús estaba vivo y andaban con él, pero Lucas nos relata que esos discípulos se habían ido. Se habían vuelto a su casa, como derrotados, así como, pucha, murió el Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Pero estos dos que están aquí se la están jugando por su fe, a pesar de que Cristo estaba muerto. Y José de Arimatea lo lleva a su tumba, es una tumba especial, nunca había sido usada, estaba en un huerto. Entonces todas esas indicaciones nos da Juan, ¿para qué? Para que nadie después dijera, no, lo que pasa es que mira, no se sabe realmente dónde lo pusieron, la gente estaba confundida, como estaban todos apurados, no vieron bien en dónde estaba, y no, los evangelios nos dicen que incluso, ¿no es cierto?, pusieron una guardia romana custodiando la tumba. Entonces Jesús efectivamente murió y fue sepultado. Hermanos queridos, Jesús murió. Sí, efectivamente Él murió en la cruz. Y esto debe tener un significado más profundo para nosotros, los que hemos creído. En otros pasajes doctrinales que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios 15,
3 y 4. Dice que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, Pablo dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte de Cristo por nosotros debe ser también, hermanos, la muerte de nosotros. Nuestra muerte al pecado, nuestra muerte al mundo y su resurrección, nuestra nueva vida en Cristo para la gloria de Dios. Hermano Jaime leyó un pasaje delante y no nos pusimos de acuerdo, pero este era mi versículo para concluir este mensaje. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.